Muy bien, continuamos entonces el desarrollo de este Masterclass 2020 en esta primera jornada, hoy miércoles 10 de junio, y continuamos con un interesante panel. El tema a desarrollar, asegurando la sostenibilidad a la cartera, la prueba de fuego para la analítica y la data inteligente en el alineamiento de tres variables claves. Una, personalización de la solución. 2, construcción del horizonte en recuperación. Y 3, entendimiento del nuevo flujo de caja de cada deudor. Para ello, contamos con la presencia de nuestros panelistas, Óscar Romero Navas, contador público con máster en microfinanzas y desarrollo social y especializaciones en derecho financiero y bursátil y en finanzas. Ha ocupado dirección y liderazgo en el sector financiero, desarrollando una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas y estrategias para la gestión de riesgos financieros y no financieros, así como en áreas de supervisión y control. Actualmente se desempeña como vicepresidente de riesgos en Banco de las Microfinanzas, Banca Mía. Le damos la bienvenida. También saludamos a Álvaro Mora. Álvaro, fundador y CEO de Bonds and Credit, compañía especializada en seguro de crédito. Cuenta con amplia trayectoria en la formación de equipo de alto rendimiento, manejo y relacionamiento con los clientes y gestión de riesgo. Se desempeñó también como gerente de ventas de Euler Hermes y gerente comercial de MAPRE. Cuenta con un MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es egresado de la Universidad Javeriana del programa de Business Administration. Como moderador de este panel contamos con la presencia de Carlos Guzmán, consultor en banca de personas y PYME, con desarrollo de proyectos en modelos estratégicos y operativos en las áreas de crédito y cobranzas en bancos en varios países de Latinoamérica, entre ellos Scotiabank, Banco de Bogotá, Banco da Vivienda, Banco Agrícola de El Salvador, Banco Bolivariano del Ecuador y Banco del Ahorro en Honduras, entre otros. Le damos entonces la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador, Carlos Guzmán. Bienvenidos. Estamos nosotros con Óscar y con Álvaro en un tema muy rico, muy bueno, muy interesante, me parece a mí, nos parece a los tres, el de asegurar el sostenimiento de la cartera. Y más en esta época, vamos a abordar este tema dividiéndolo en tres. Vamos a tratar de tocar con preguntas y con conceptos en tres temas fundamentales que son, uno, la estructura, empezar a mirar si podrían existir cambios dentro de las estructuras de riesgo, léase riesgo, política, cobranzas y crédito, originación y mantenimiento, y adicionalmente si pueden existir cambios dentro de la política de riesgo también en los modelos o en los modelos que tradicionalmente o en los algoritmos que tradicionalmente manejamos. Este es un tema bien importante porque yo tuve la oportunidad de estar en un banco hipotecario en el año 2000 y la crisis hipotecaria trajo consigo unos cambios muy importantes, sobre todo en los temas de cobranzas, en las estructuras de cobranzas. Si recordamos, antes del año 2000 no existían unidades de cobranzas y la función de cobranzas no estaba bien posicionada dentro de las entidades del sector financiero. Después del año 2000 empezaron a crearse unidades de cobranza, empezaron a crearse terceros, agencias de cobro, empezaron a tomar importancia los abogados, etc. Por esa crisis se desarrolló cobranza y empezó a desarrollarse de una manera muy significativa. Con la crisis del 2008, que fue una crisis muy marginal de temas de consumo, también se empezó a desarrollar cobranzas y empezó a desarrollar crédito de la mano con temas que tenían que ver con inteligencia. Hoy tenemos una crisis bien grande, una crisis que podemos denominar o puede estar dentro de la crisis, dentro de la teoría del cisne negro, y puede existir también o puede venir un cambio tanto en la función de cobranzas como en la función de originación como en la función de mantenimiento. Por eso vamos a tocar temas de arquitectura, temas de estructura, temas que tienen también que ver con el tema de la data y con el tema de los algoritmos de crédito y de cobranzas y de mantenimiento. Otro tema que queremos abordar es tratar de partir un poquito el mercado. Un tema es la persona jurídica, un tema es la persona natural. Dentro de la persona jurídica hay unas características, unas problemáticas muy puntuales, y dentro de las personas naturales también.
y tomar qué ha pasado con estos alivios que han dado las entidades financieras, que realmente se convirtieron hasta en una competencia entre las entidades financieras, a ver qué alivios daban mejor, daban más y llegaban más a los clientes, y qué va a pasar cuando los alivios se acaben. O sea, nosotros tenemos un tema muy interesante, muy chévere entre los tres para desarrollar. ¿Cómo vamos a empezar? Queremos, por la experiencia que tiene Oscar y por lo que Banca Mía viene haciendo dentro de la parte de riesgo, a partir de la crisis, queremos que Oscar nos haga una introducción de lo que Banca Mía viene haciendo, y después de esta introducción vamos a abordar los temas más o menos en orden. Vamos a saltar un poquito de la arquitectura al tema de la persona jurídica y al tema de la persona natural. Oscar, sigamos entonces con la historia de Banca Mía en esta época, por favor. Bien, Ricardo, muchas gracias. Primero que todo, pues buenos días a todos los asistentes. Un especial saludo a Beatriz. Felicitaciones por esta iniciativa de juntarnos en este momento tan oportuno, donde pues bien vale la pena compartir un poco experiencias y las mejores prácticas que estemos abordando en cada una de nuestras entidades. La verdad, creo que es un muy buen espacio que además, en mi opinión, tiene dos características particulares. El primero es que pues nos hemos podido conectar de manera virtual y esto ha venido funcionando bastante bien, por lo que he podido seguir del evento. Espero que no vayamos a tener ningún inconveniente durante esta intervención, pero adicionalmente creo que una característica importante es que es un evento donde pues quienes participamos tal vez resultaría muy pretencioso plantearnos como expertos en esta materia, porque al final estamos en una situación que está en este momento en desarrollo. Básicamente, creo que muchos de los que estamos presentes estamos haciendo un esfuerzo por entender y aprender de la situación que estamos viviendo. Así que, pues estamos todavía en una noticia en desarrollo, buscando cómo sortear esta situación y pues remando todos en la misma barca, buscando la mejor solución para la sostenibilidad de la cartera, tanto en las instituciones financieras como en todos los demás actores de la industria, bien sea desde el sector retail, el sector real o el mismo sector financiero. Yo quiero compartirles entonces, partiendo de esta base de que no tenemos soluciones probadas en este momento, quiero compartirles un poco lo que es la visión que tenemos en Banca Mía sobre el manejo de esta situación, y tal vez un poco contarles lo que hemos venido haciendo para atender justamente estos procesos de sostenibilidad de la cartera. En primer lugar, pues recordar que Banca Mía es un banco especializado en microfinanzas. Atendemos 1.190.000 clientes, y estos clientes, el 50% de ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad, es decir, que nos desempeñamos en un segmento de bajos ingresos. Un 44% de nuestra cartera se ubica en zonas rurales y rurales dispersas, y pues estas características hacen que este tipo de clientes pues tengan un mayor nivel de afectación o se encuentren altamente afectados en este momento por cuenta de la situación, lo que nos ha llevado a movernos rápidamente para buscar las alternativas que nos permitan brindarle una solución a nuestros deudores, y también movernos muy articuladamente a nivel de gremio con el gobierno, pues para asegurar que todos estos apoyos y alivios que está planteando el gobierno, pues también lleguen a estos clientes, porque normalmente lo que ocurre en estas situaciones es que las grandes empresas tienden a copar más rápido los cupos de crédito que dispone el gobierno, a tener más facilidades para el acceso, y la tarea se hace un poco más difícil cuando hablamos de este segmento de clientes. Entonces, es un poco lo que nos ha llevado a movernos rápidamente para actuar y poder ofrecer alternativas a nuestros clientes. Para poner en contexto la situación, yo creo que vale la pena señalar que esta situación nos ha enseñado, nos ha traído enseñanzas nuevas. Y sin duda de aquí saldrán algunas oportunidades que nos llevarán a fortalecer también como instituciones. Ahí, digamos que no podemos desconocer el surgimiento de modelos de negocio nuevo que han venido apareciendo durante estos meses, o al menos nuevas formas de hacer las cosas. Bien, y para llevarlo un poco al mundo de los actores del ciclo de crédito, pues en una situación anterior,
previo al 20 de marzo, la segunda semana de marzo, pues tal vez veíamos impensable un contact center atendiendo o gestionando con los gestores desde su casa trabajando en forma remota. Era un tema que tal vez no nos planteábamos que fuera posible, tal vez la medición de riesgos de seguridad y otros de seguridad de la información nos llevan a pensar que esto era implanteable, y pues al final la situación nos ha llevado a adecuar los procesos, asumir o gestionar de una manera diferente los nuevos riesgos que surgen, encontrando que hay oportunidades de hacer las cosas de manera diferente. Nos ha permitido también generar, y ese creo que es un aspecto positivo a nivel país, mayor niveles de inclusión financiera. En el caso particular de Bancamía, hemos dispersado 86.200 clientes atendidos con subsidios, clientes que anteriormente no estaban bancarizados. Digamos que el proceso de dispersión de subsidios, que han sido procesos que hemos tenido que habilitar de una manera muy rápida, ya que no existían anteriormente en las instituciones y en general en los actores que están participando de esta distribución de subsidios, pues nos ha permitido también que esas personas que anteriormente no tenían una cuenta de ahorro y ahora el gobierno necesita ese canal para poderles llegar con el subsidio, pues tengan un nivel mayor de bancarización. Un 78% de los clientes o de los usuarios a los que llegamos desde Bancamía con este proceso de dispersión de subsidios eran clientes que no hacían parte del sistema financiero, no estaban bancarizados, y ahora pues hacen parte formal del sistema financiero. Bien, ahora, al interior de las entidades, pues esto ha implicado grandes desafíos, ¿no? En primer lugar, y tal vez en la primera instancia de la emergencia, pues todo lo que tiene que ver con las activaciones de los planes de continuidad del negocio de las entidades, desde la implementación del trabajo en casa, del home office para los colaboradores, toda la implementación de los protocolos de bioseguridad que han venido surgiendo y que apuntan a atender las medidas sanitarias para poder reactivar la operación. Recordemos que el sistema financiero es una de las actividades que no ha suspendido durante todo el proceso, pero sin embargo, para poder desarrollarla hemos tenido que elevar los estándares de protección de seguridad y para la protección de nuestros colaboradores. Retos como asegurar la seguridad de la información cuando estamos trabajando en forma remota. Un reto muy importante, y esto tiene que ver justamente con lo que antimoderador sobre los cambios de estructura, y tiene que ver con los desarrollos tecnológicos. El desafío ha sido poder adecuar los sistemas de información, toda la administración de los sistemas de amortización de créditos a las nuevas medidas, ¿no? La asignación de alivios, periodos de gracia y todas las demás medidas que han tenido que implementar las entidades para las cuales anteriormente no estaba preparado el sistema, y que nos ha llevado a movernos rápidamente para poder darle una solución al cliente oportuna dentro de nuestra gestión. El desbordamiento que hemos tenido también en los contact centers, tanto en el inbound como en el outbound, porque pues es innegable que el nivel de solicitudes, de requerimientos de los clientes, de peticiones para ampliar información, pues ha demandado una mayor capacidad, sumado a las limitaciones que estos actores importantes de la industria también han tenido para poder operar de manera regular. Obviamente se ha mencionado, pues sin duda, uno de los principales desafíos que tenemos es la sostenibilidad de la cartera. Y aquí, pues un poco, digamos que siendo más integrales, esa sostenibilidad va más allá del proceso de recuperación de los créditos que ya están colocados. Implica un reto fundamental, y ya también se ha comentado en los paneles anteriores, y es poder llegar a irrigar crédito para soportar la reactivación económica que requieren nuestros empresarios. Bien, esto implica entonces entender a los clientes de una manera diferente, identificar cuáles son los clientes potenciales y medir de una manera distinta su capacidad y su modalidad de pago, y además diseñar una oferta de valor adecuada para esos deudores que nos permitan ajustarlos a sus nuevas capacidades. Bien, y en ese sentido, Bancamía, digamos que para contar un poco cómo hemos venido abordando la situación, tal vez vale la pena dividir esto en dos momentos. El momento inicial, que es cuando
aparecen los primeros casos o se reportan los primeros casos de contagio en el país, aparece la situación de simulacro de la cuarentena y luego las medidas de aislamiento. Aquí nos encontramos frente a un escenario donde pues lo que se requería era una atención prioritaria a los clientes. Es una primera fase donde para los deudores pues existía, bueno, para los deudores y en general para todos existía un alto nivel de incertidumbre. Allí en ese momento es donde empezamos a ver personas abasteciéndose en los supermercados, proviéndose por la incertidumbre de qué iba a pasar o qué medidas íbamos a tener. Digamos que eso es algo que con los días pues se ha venido mitigando un poco, ya ha habido un poco más de estabilidad frente a esa incertidumbre, pero también viene adicionalmente el temor al contagio, ¿no? Y entonces encontramos que luego se suman las medidas restrictivas que ha dado el desarrollo de la economía, el desempleo de la economía y la consecuente destrucción de empleo. En ese momento, que es el momento del primer impacto, pues la medida transitoria ha sido la implementación de los alivios, muchos de ellos con periodo de gracia. El sector financiero ha aplicado alivios a 10.5 millones de deudores. En el sector microempresarial, que es el sector donde se desempeña Banca Mía, se han aliviado por cuenta de estas reprogramaciones de pagos a 1.088.000 deudores microempresarios. Y en el caso particular de Banca Mía, hemos aplicado alivios a 310.000 créditos, que esto ya nos pone en una situación importante y considerable si tenemos en cuenta que esto representa el 61% de la cartera de la institución. Es decir, que y es un panorama similar al que se presenta en las demás instituciones, o sea, niveles elevados de créditos con reprogramación de pagos. En el banco, pues tenemos claro que somos un banco que promueve el desarrollo de nuestros microempresarios. Nuestra misión es la de mejorar la calidad de vida de familias de bajos ingresos, así que pues como premisa partimos de la base de que queremos apoyar a nuestros clientes y entonces en esa primera instancia pues hemos venido refinanciando, reprogramando los pagos de los deudores, concediendo periodos de gracia de mínimo 4 meses, dependiendo de la situación particular de cada uno de los deudores. Pero digamos que esa es una situación que, si bien ha sido transitoria, ya la estamos agotando, y la real preocupación que viene ahora, y es un poco hacia donde queremos llevar el panel y la discusión, es cómo vamos a abordar esta situación una vez se empiecen a materializar los incumplimientos al vencimiento de los periodos de gracia, porque es innegable que la reactivación no se ha dado plenamente y se va a demorar en la medida en que, digamos, primero, en la medida en que podamos retomar nuevamente las actividades económicas, y aquí ha jugado un papel importante, digamos, en la dinámica de reactivación, las medidas locales que ha tomado cada una de los departamentos de los municipios, es decir, que no vamos a tener un nivel o una dinámica de reactivación igual generalizada a nivel país. Y entonces, lo que estamos preparando es, y es la tarea en la que estamos todas las entidades, es cómo atender esta avalancha de vencimientos que vamos a tener en periodos de gracia, que también vendrán acompañadas de un incremento en los niveles de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de los clientes, y pues requiere que actuemos proactivamente frente a ello. Para eso, yo creo que vale la pena comentar que lo que hemos planteado nosotros en ese periodo que hemos denominado reactivación gradual y tránsito a la nueva normalidad, que es un poco lo que estaremos viviendo, pues está marcado por esa primera etapa de inicio de vencimiento de los periodos de gracia, con una etapa posterior que es la que nos permitirá identificar cuáles son los clientes que evidentemente una vez superada o estabilizada esta situación van a tener problemas estructurales en su capacidad de pago. En esta primera etapa, lo primero que hemos planteado es, tenemos que entender que tenemos distintos tipos de deudores con distintas propensiones a incumplir. Bien, y aquí podemos identificar claramente 3 grupos: aquellos clientes que, vamos a decir, tuvieron un menor nivel de afectación, son clientes que su actividad económica ha venido operando, tal vez no plena, pero ha tenido continuidad en el desarrollo de su actividad. Tal vez algunos clientes que eventualmente no tienen negocio,
pero que eventualmente tienen una fuente de pago alterna. En el caso microempresarial es muy común que el microempresario tal vez tenga alguna dificultad, pero la familia soporta los flujos de caja del deudor, y estos clientes pues requieren claramente un impulso para su reactivación y para potenciar su negocio. Entonces, este es un grupo de clientes donde el mecanismo a aplicar tal vez es la renovación de sus operaciones, inyecciones de nuevos capitales de trabajo para poder reactivar su gestión. Son clientes que bajo el esquema normal de gestión de cobro preventivo reaccionan muy fácilmente al pago, y son clientes que eventualmente lo que necesitan es una refinanciación donde se recojan las obligaciones anteriores en créditos nuevos, donde adicionalmente tengan una inyección, un recurso fresco que les permita potenciar esa capacidad de gestión. Digamos que esto es un poco el grupo de clientes que podríamos considerar que se consideran el business as usual, son los clientes que bajo los modelos regulares podrían ser atendidos. El reto es identificar cuáles son ese tipo de clientes. Tendríamos luego un segundo grupo de clientes, aquellos que tienen un nivel de afectación medio, digámoslo así, son clientes que se están reactivando o se van a reactivar próximamente, y aquí tiene que ver mucho la capacidad que tengamos las instituciones para poder identificar ya no el comportamiento histórico de los deudores, que como lo hemos comentado, o se ha comentado en paneles anteriores, pues está un poco sesgado por la situación, sino poder migrar hacia poder identificar la potencialidad o la capacidad que tiene ese microempresario para reactivarse y generar flujos de caja futuros para atender sus obligaciones. Entonces, aquí estamos frente a clientes que tienen reducción en su capacidad de pago, eventualmente clientes que han migrado en su negocio, es algo muy usual en el ámbito microfinanciero. El cliente hoy se dedica a la fabricación de textiles de confección y mañana se dedica a la comercialización de productos por venta por catálogo. Es algo que funciona muy recurrentemente, pero son clientes que necesitarán entonces un tratamiento medio. Aquí eventualmente estos clientes necesitarán reprogramaciones de sus obligaciones con nuevos periodos de gracia eventualmente, con ampliaciones de plazo que permitan ajustar el valor de sus cuotas a sus nuevas capacidades de pago, y aquí seguramente vamos a volver a ver lo que durante la crisis hipotecaria del 98 tuvieron muchas entidades, y eran los centros especiales o los agentes especiales de negociación, con capacidades, atribuciones y con instrumentos de negociación diferenciados y pues con flexibilidad, por supuesto, que permitan ajustarse a la situación particular de cada deudor. Y en una tercera instancia, o un tercer grupo, pues estarán los grupos de clientes que tienen una afectación mucho más acentuada. Ese grupo de clientes que definitivamente, infortunadamente, no van a poder superar la situación, que su negocio tuvo que cerrar, que no pudo superar su carga financiera, y allí pues seguramente las estrategias van a tener que ser mucho más agresivas. Seguramente aparecerán allí las figuras de los collectors que se comentaban en el panel anterior, pues donde los mecanismos de negociación tendrán que ser un poco más condescendientes, con plazos mucho más largos y eventualmente con algún tipo de rebajas que permitan al cliente reactivar su potencial de obligación. Entonces, digamos esto desde el punto de vista del diseño de los instrumentos y de la propuesta de valor que debería soportar esta nueva gestión. Ahora, aquí viene un componente importante que tal vez es uno de los temas que queremos tratar en el tema, y es la importancia de segmentar y de soportarnos en capacidades analíticas para poder identificar cada uno de esos deudores. Bien, y aquí una reflexión que quiero hacer, y es que evidentemente las entidades hemos venido hablando en la gestión del ciclo de crédito de la analítica como un gran aliado. Esto no pierde vigencia, sigue siendo un gran aliado en este momento. Sin embargo, pues nos estamos encontrando con una analítica que no es suficiente para tomar decisiones si no es contrastada con información de terreno. Entonces, dado que la información histórica está sesgada, pues esto nos ha llevado a que las decisiones no puedan tomarse exclusivamente con la data y los análisis que tenemos en las entidades, sino que tengamos que ir a hacer una validación del funcionamiento de la operación. En el banco, para citar un caso particular, tuvimos la tentación de seguir manteniendo los procesos de cobranza a los clientes que
no tenían ninguna restricción. Por ejemplo, los clientes del sector de abarrotes, tiendas, que no han tenido una restricción significativa, cuando fuimos a hacer procesos de gestión con base en esos datos que nos aportaba la analítica, pues encontramos clientes que si bien su actividad no ha sido restringida, el propietario de la tienda es una persona mayor de 60 años que por temor al contagio o por limitaciones, pues prefiere no operar su negocio. Entonces nos encontramos con que la analítica me da una orientación, pero en la práctica es encontrando, y al contrario, hemos encontrado casos donde a pesar de que hay clientes con actividades restringidas, pues siguen pagando sus obligaciones. Bien, analítica para segmentación. Luego, un componente importante que tiene que ver con la experiencia del cliente. Creo que en esta situación, más que antes, cobra valor la experiencia del cliente. Estamos frente a clientes que han sido afectados, frente a clientes que tienen temor y que necesitan ser escuchados, que necesitan claridad sobre los instrumentos que le estamos ofreciendo, así que los temas relacionados con la experiencia del cliente, cómo le hacemos fácil el proceso al cliente para acceder a los mecanismos que pongamos a su disposición y cómo le aportamos una buena experiencia de acompañamiento en el proceso, pues va a resultar clave para la generación o el mantenimiento de los clientes potenciales a futuro, que son los que una vez se reactive la actividad, pues van a darle dinámica a nuestros negocios. En el proceso de otorgamiento de crédito, definitivamente lo hemos comentado, los modelos de riesgo, los modelos de tipo score basados principalmente en variables comportamentales, pues pierden vigencia. Seguirán siendo información relevante a tener en cuenta, pero esto nos lleva a incorporar otro tipo de herramientas, a incorporar modelos basados en información alternativa, basados en variables no tradicionales que nos permitan entender mejor el carácter o la voluntad de pago de los deudores. Aquí vale la pena mencionar que, pues, un aspecto que hemos validado también en el terreno es que, pues, el que ha sido cliente, un buen cliente, el que ha sido responsable y tiene voluntad de pago en sus obligaciones, lo seguirá haciendo a pesar de las dificultades. Claro, el reto es ajustar su flujo de caja o sus obligaciones actuales al flujo de caja actualizado, pero el carácter del deudor se mantiene. Y en el proceso de cobranza, pues aquí creo que vamos a tener una gran transformación. O sea, tenemos que mirar a un modelo más que de cobranza, de negociación, diría yo. Creo que el modelo de la llamada de cobro, pues en estos casos, o por lo menos para algunos segmentos importantes, tal vez ya no va a ser tan válido. Vamos a tener que entrar en un ejercicio más dinámico de negociación con el cliente, de entender sus necesidades y darle una solución ajustada a esas necesidades. Y esto nos lleva a un modelo de cobranza mucho más empático, mucho más propositivo con los deudores. Bien, en resumen, pues yo creo que como reflexiones, pues es una realidad que el nivel de riesgo de los portafolios de crédito de las instituciones ha aumentado, eso no lo podemos desconocer. Es importante la segmentación, la analítica para poder identificar los grupos de clientes, que podamos identificar arquetipos de clientes y poder diseñar estrategias para cada uno de esos arquetipos, además porque pues la situación no se ha estabilizado, con lo cual es difícil también predecir o establecer en este momento el nivel de afectación real de los deudores. Replantear el modelo de cobranza hacia un modelo más empático, un modelo más de negociación. La experiencia de cliente cobra un factor mucho más relevante dentro del proceso de retención y fidelización de clientes. Y pues evaluar nuevas colocaciones a partir ya no tanto de información histórica y de comportamiento, sino de la potencialidad que tenga el cliente para reactivarse y generar futuros flujos de caja. Ahora, con un elemento importante, y con esto termino, cuidando también el riesgo moral, que creo que es algo de lo que podría generar un efecto nocivo en general, no solo para la industria, sino para el país, que tiene que ver con los incentivos hacia el no pago de las obligaciones. Creo que en eso hay que hacer mucha pedagogía y hay que dar una solución y un acompañamiento permanente a nuestros clientes. Gracias. Gracias, Oscar. Un tema, mira, aquí abordaste varios temas que íbamos a tocar durante todo el foro, pero el clave para iniciar es el tema de mantenemos la segmentación,
Estamos hablando que no podemos atacar a todos los clientes de una misma manera. Hay que tener grupos y a cada uno de esos grupos hay que otorgarles o darles una solución diferente en cuanto a lo que estamos hablando de estructura. Álvaro, dentro de lo que estaba diciendo Oscar, hay algo bastante importante en el tema de clientes, en el tema de esos segmentos. Nos damos cuenta que hay clientes grandes, primero hay personas jurídicas, segundo hay personas naturales. Dentro de las personas jurídicas y naturales encontramos clientes grandes, clientes Ecopetrol y clientes completamente pequeños, independientes, como los que nos estaba hablando Oscar en Banca Mía, los pequeños independientes, etcétera. Hay clientes grandes que solamente tienen destinos comerciales, ejemplo, las empresas, las personas jurídicas, solamente hay destino comercial, pero hay personas naturales independientes que tienen los 4 tipos de cartera, podrían tener los 4 tipos de cartera, comercial, hipotecario, consumo, etcétera. Y hemos visto que los alivios están dedicados únicamente a una sola. Por lo general estamos en las personas naturales con consumo, pero con comercial no. ¿Tú qué opinas en este tema básicamente de cómo llegar, teniendo en cuenta el tamaño del mercado objetivo, el tamaño del cliente, teniendo en cuenta el destino del cliente, el multidestino o el destino único? ¿Tú qué nos puedes contar de eso? Ok, primero que todo yo también quiero agradecer a Beatriz por su invitación, a la revista Ciclo de Riesgo por este maravilloso panel en donde podemos discutir diferentes temas que nos unen, que nos llevan un hilo conductor para que trabajemos, que es el crédito y la cartera. Gracias a Oscar, gracias a ti, Carlos, también por la participación. Bueno, evidentemente, de acuerdo a la especialidad en que nosotros trabajamos, que es la actividad de los seguros, pues cada problemática que se tiene que estar trabajando se tiene que dar también en la dinámica de la diferenciación. No es lo mismo, como tú indicabas, cómo vamos a proteger o cómo vamos a trabajar o cómo se puede estructurar la problemática tanto de la liquidez como de la iliquidez, como de la recuperación de su cartera, a una empresa como tú pusiste el ejemplo, una gran empresa como Ecopetrol, como el caso Avianca, que también en los otros paneles que se habían hablado, o como para el pequeño empresario que está atendido en este momento por Banca Mía. Y no es lo mismo de cómo se esté originando el crédito hacia dónde va, porque para ese mismo empresario también él es un originador de crédito y él también tiene la obligación de estar generando crédito para reactivar todos sus temas de sus ventas. Aquí estamos viendo que estamos afectados a todo tipo de sectores. Están los grandes, los medianos, los pequeños, está afectada la banca financiera, está afectado el sector real, todos los sectores, y está afectado en más o en menor fuerza, porque lo estamos mirando, no está pasando lo mismo que está sucediendo con el sector de entretenimiento o restaurantes, o cómo lo está viendo el sector de alimentos o el de retail, y el tema, cómo se están comportando cada uno de esos escenarios. Evidentemente, desde el punto de vista de los seguros, nosotros lo enfocamos a uno, que pues es que adquiera las herramientas que le permitan permanentemente su sostenibilidad. En este caso, lo que queremos es que traslade los riesgos que usted está teniendo a diferentes productos de seguros. Bonds and Credit trabaja permanentemente en cómo lograr estructurar cada una de las necesidades. Y volvemos al esquema de 1, su sector, 2, su tamaño, 3, su impacto, 4, cómo va a ser su desarrollo. Tú bien lo decía Oscar, que la realidad en el campo en el terreno se están encontrando realidades muy diferentes. No es lo mismo que podamos unificar todo el segmento de clientes en donde cuando salimos a la realidad pues están impactados es por salud y no por comercio, por poner el ejemplo. Entonces pues tenemos que ser muy enfáticos que cada actividad y cada solución se tiene que desarrollar como un traje a la medida, tailor-made, un traje a la medida para poder ubicar, para poder desarrollar, para poder encontrar la solución a la sostenibilidad de lo que se viene.
Y eso no está muy fácil porque no va a ser adecuado para todas las personas. No todos pueden salir. Hablando ahorita de nuestro título de analítica y data, no todos ese microempresario no va a poder salir a adquirir herramientas que le desarrollen analítica, data, big data. Eh, ¿Cómo va a poder él accederlo? Uno, le va a costar demasiado, o ese pequeño empresario no va a tener esos departamentos que puedan hacerlo. Lo puede hacer bien la banca, o lo puede hacer bien el área financiera, o lo puede incluso desarrollar grandes empresas, pero eso no lo puede dar. Los seguros se han venido adaptando y los seguros se han venido adecuando precisamente muchísimo a partir de las crisis. Eh, eh, ¿Cómo podemos acompañarlos a todos los sectores y a todos los segmentos en los esquemas de seguros? Pues precisamente habrán soluciones de seguros, herramientas de seguros que cada uno se lo puede adecuar. ¿A qué voy? Entonces, en el caso de ese empresario que genera ventas y que esas ventas también son a crédito, pues se desarrollarán esquemas de seguro de crédito a los que pueden acceder. El seguro de crédito no es nuevo, el seguro de crédito en Colombia existe desde el año 95 y ha soportado las diferentes crisis, soportó pues precisamente la crisis del 90 o se desarrolló a partir de la crisis hipotecaria, soportó la crisis del 2008, ahorita va a soportar la crisis del COVID-19, no va a tener ningún impacto. Eso es una de las ventajas de trasladarlo a seguros o aseguradoras, pues porque pues ahí está la tranquilidad del respaldo. Pero también los seguros van a aprender a partir de esta crisis para desarrollar productos que le puedan solucionar específicamente. Yo quisiera poner que en esta etapa yo no lo voy a hablar como una crisis, sino es una etapa de aprendizaje para todos. No solamente para el sector seguros, no solamente para la banca, no solamente para el empresario, es un elemento de aprendizaje para todos. Todos estamos aprendiendo lo que estamos haciendo en este confinamiento que estamos haciendo, cómo vamos a continuar trabajando, cómo va a seguir generando ingresos. El sector seguros va a trabajar específicamente en productos que se desarrollen para eso. Si ahorita habían falencias porque no se tenían adecuaciones, que digamos no es el caso, no se viene sucediendo, a que una pandemia pues se podía prever, en este caso digamos, ya están desarrollándose productos de seguros que van específicamente para eso. Y en ese caso, pues yo quiero poner un ejemplo, pues se estarán desarrollando productos para cubrir la interrupción del negocio, no derivado de ningún evento, no derivado de ningún daño que haya sucedido en particular, porque las coberturas de lucro cesante, por ejemplo, estaban siempre dados para incendio o para rotura de maquinaria, pero pues ahorita se pueden estructurar o se estarán estructurando evidentemente productos que cubran esta interrupción del negocio por situaciones que no estaban previstas directamente en el papel. Nadie esperaba la circunstancia de que nos encerraran al planeta entero y que la interrupción no está derivada de la actividad de mi negocio o por un evento de daño. Es un evento completamente diferente. Quiero poner un ejemplo, digamos, de lo que ese traslado de riesgo ha beneficiado a otros. Salió en las noticias el ejemplo de que el torneo de Wimbledon recibió una indemnización gigantesca porque fueron los únicos que previeron, visionaron el hecho de que la interrupción de un torneo de ese calibre los podía perjudicar económicamente, patrocinadores, medios, pauta, todo eso, pues no solamente se vieron afectados en ese mismo ingreso y cartera, y Wimbledon sí lo previó. ¿Cómo lo hizo? Pues los productos ya existen. Volvemos a decir, es que los seguros han venido aprendiendo de la historia, los seguros han venido adecuándose y construyendo soluciones y productos que van a la medida. Y aquí lo vamos a la medida de el tamaño del sector, de la región y finalmente del bolsillo de quien lo tiene de quien lo quiere tomar y que se quiere proteger. Bueno, hay un tema, nos están llegando bastantes preguntas
de los Qué interesante. asistentes. Sí, y nosotros tenemos bastantes temas, entonces voy a ver cómo empiezo a unir cosas, porque realmente ya tenemos unas 12 preguntas, no sé si vayamos a alcanzar, estoy tratando de extendernos un poquito más en el almuerzo para que pasemos hambre un poquito, pero vamos a mirar si lo hacemos. Entonces quisiera unir un tema de persona jurídica con los dos. Un tema de persona Ok. jurídica, ¿en qué sentido? Las personas jurídicas, ya sabemos que las personas jurídicas tienen hoy, hablando de, se les unió la película de la tormenta perfecta, se unió en temas de liquidez, en donde uno puede ver tres temas, básicamente en las personas jurídicas. Cuando uno habla de las personas jurídicas, Oscar, también voy a hablar del independiente, de la actividad económica, el independiente que ejerce actividad económica y de la persona jurídica que ejerce actividad económica, de los dos. Aquí nos caben los dos, estoy tratando de unir los dos. Un tema es, uno, la administración del efectivo. Hay un tema de la administración del efectivo importantísimo, en donde de alguna manera hay que liquidar efectivo, hay que vender para tener efectivo. Hay una tesis por ahí que yo estuve leyendo en donde habla que últimamente las empresas, o ahora las empresas, tienen que ver más, antes de ver el PIG o el estado de resultados, hay que ver el balance general. ¿En qué sentido hay que ver el balance general? Porque tienen que empezar a administrar lo que es la cadena de suministros, incluyendo el tema de capital de trabajo, entendiendo como capital de trabajo el tema de proveedores, el tema de inventario, el tema de transformación, el tema de ventas. Eso hay que retomarlo porque eso está congelado hoy. Y adicionalmente el tema de administrar todo lo que tiene que ver con el negocio. Los proveedores hoy no están, mis proveedores, si yo soy una empresa, mis proveedores hoy no están fabricando nada. Y esos me tienen que proveer a mi materia prima. Yo tengo que transformarla y tengo que venderla. O sea, tengo ahí también una interrupción en el tema de la cadena de suministros y en el tema del negocio como tal. Desde el punto de vista, por ejemplo, Oscar, desde el punto de vista del tema financiero, hoy las empresas, necesitan, primero, pagar los créditos que traían. Las personas naturales, comerciantes y las empresas necesitan pagar los créditos que traían. Y adicionalmente necesitan recursos frescos, necesitan los dos, necesitan las dos cosas. Hoy los bancos, estamos viéndolo, hoy los bancos están prestando sobre qué, sobre un aval del Fondo Nacional de Garantía, sobre Finagro, etcétera, en donde vemos que el desembolso se da con un aval del 90%, o sea, prácticamente está avalado el crédito, pero va a llegar un momento en donde tenemos que entregar recursos frescos de los bancos sin aval, en donde el banco va a tener que empezar, o la entidad crediticia va a tener que pensar en cómo va a prestarle a ese señor que ya tiene una deuda y que tiene un problema. ¿Cómo ve en el tema de Bancamía este tema de administrar el efectivo, de los nuevos recursos, de los recursos que tienen hoy, de los recursos que traen del pasado, pero que tienen que honrar? ¿Cómo ve Bancamía ese aspecto? ¿Cómo ve qué soluciones podrían tener estas personas o estas unidades productivas? Bien, pues yo creo que, Carlos, lo primero que tal vez vale la pena hacer es una aclaración y es que si bien los créditos o parte de los créditos que se vienen desembolsando actualmente vienen respaldados por algún tipo de garantías como las del Fondo Nacional de Garantías, pues esto no implica que las entidades no tengan que hacer un proceso responsable de evaluación de pago de esas obligaciones, ¿no? Digamos que el peor error sería pensar que por el hecho de que está respaldado por una garantía, entonces flexibilizo los procesos de evaluación de riesgo de crédito y adicionalmente como deudor, pues incumplo la obligación por estar garantizada por el Fondo Nacional de Garantías, ¿no? Y a esto me refería cuando hablaba en mi intervención de la prevención del riesgo moral, de estas situaciones que pueden derivar en movimientos de no pago que resultan a la larga demasiado dañinos para la economía en general. Pero haciendo esa aclaración, ¿cómo visualizamos el tema? Evidentemente, nosotros hacíamos una encuesta por estos días a algún grupo representativo de nuestros clientes para conocer su estado de afectación y pues lo que hemos concluido es que todos los clientes han tenido un nivel de afectación, algunos en mayor grado que en otro, pero hemos observado un nivel generalizado de afectación de los clientes. Esto lo que nos lleva entonces es, como explicaba hace un momento, identificar cuáles son los clientes que requieren nuevos recursos y evidentemente estos recursos van a tener que concederse seguramente con periodos de amortización mucho más amplios,
O sea, es un cliente que ya venía pagando una cuota, su flujo de caja ha disminuido, su capacidad de pago ha disminuido, pero adicionalmente necesita recursos para reactivar su negocio. Entonces, vamos a tener que darle nuevos créditos, pero con una capacidad de pago menor a la que tenía antes de la emergencia. Esto, pues, sin duda nos lleva a la ampliación de plazos. También nos lleva a hacer mucho más, y yo creo que este es un reto importante para las instituciones porque nos lleva también a trasladarle, a tener la capacidad de trasladarle a los clientes esos recursos a un menor costo. Y eso implica eficiencia. Y conecto allí con tu comentario sobre la transformación de los procesos y de las estructuras. Esto lo que nos lleva es a que como originadores de crédito tengamos que repensarnos los procesos que a veces son ineficientes, que a veces son pesados, y eso obviamente se traduce en mayores costos que al final terminan siendo trasladados al cliente, y buscar cómo hacemos procesos más livianos que nos permitan medir el riesgo, pero siendo mucho más eficientes y mucho más efectivos al momento de llegar a los clientes. Entonces creo que al final es una combinación de nuevos recursos para reactivación, no podemos dejar de acompañar a los deudores en su proceso de reactivación, plazos mayores y más eficiencia que se traduzca en una oferta mejor para los deudores. Álvaro, ¿cómo Cuéntame. ven ustedes desde el punto de vista del seguro y en lo personal, cómo ven ustedes esa tormenta perfecta que hablábamos? Ok, precisamente todos están con la obligación de cumplir sus compromisos, ¿no? Todos están con la obligación de cumplir sus obligaciones. La tormenta perfecta se dio porque en el momento en que entramos, pues la gente necesita tener recursos, la gente necesita seguir produciendo, la gente sigue necesitando capital de trabajo y la gente se encontró con un decrecimiento permanente de sus ventas. Entonces, pues se juntaron muchísimos factores. Y no solamente los factores que se juntaron sobre la situación del confinamiento, se juntaron escenarios que no, que digamos que otros vientos que se estaban dando, la baja del petróleo, el incremento del precio del dólar para pues, los que estaban importando, lo que estaban, todo eso confabuló para que se diera el momento de lo que hoy llamamos crisis. Volvámoslo a un tema de que tiene que ser aprendizaje. Pues nosotros vemos que cuál sería la estrategia para calmar esas aguas, para que podamos navegar tranquilamente en esas aguas. Pues evidentemente la estrategia que nosotros procuramos alentar es que se mantenga la liquidez y se propenda a la reactivación. Y eso en seguros, pues digamos que es el principio, es la premisa que tiene el seguro de crédito, bien sea para las entidades financieras, bien sea para los empresarios. Y la invitación a los empresarios es que pues el producto existe, el producto se da, hay paradigmas de que son muy costosos, hay paradigmas de que es inaccesible, pero finalmente, pues como lo acabamos de ver, pues existe hace varios años en Colombia, existen muchísimos empresarios, muchísimos distribuidores que están asegurando el pago de sus facturas y el pago de sus créditos que le permiten a él no solamente tener la liquidez, sino también cumplir con sus obligaciones. Esto es una cadena, un efecto dominó. Entonces, la invitación en este momento sería, uno, a las aseguradoras y a los que nos corresponde que comuniquemos muchísimo más de que la solución existe desde el punto de vista de seguros, de que se puede dar. La invitación también invito al sistema financiero. En el momento en que otorguen alivios, otorguen créditos, otorguen todo, pues también eh, beneficien a aquella persona que ya viene con una cartera garantizada, con una cartera asegurada, con una cartera trasladada, porque esa persona pues le está favoreciendo en sus indicadores, en su récord de crédito, pues que el hecho de que él ya previó, él ya trasladó ese riesgo y ya no lo está asumiendo de carne propia, sino lo está trasladando a entidades que tienen muchísimo mejor calificación, muchísimo mejor valuación que el mismo empresario o que el mismo emprendedor. Yo quiero invitar también al sistema financiero de que
favorezca a esas personas que vienen con esa prevención, que ya llegan con ese alivio. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una dificultad que tiene el sistema financiero. El sistema financiero estudiará muy bien al cliente, a ese deudor Álvaro Mora o empresa Álvaro Mora, pero el sistema financiero toma la foto y, como decía Oscar al principio de su conversación, cuando salen a la realidad, probablemente en la foto ya Álvaro Mora ya no es el mismo, ya sale despeinado, mojado y arrugado ahorita por la tormenta que estamos hablando. Entonces, pues no va a darse lo mismo. Entonces, yo quiero decirles es que el sistema financiero está mirando al cliente como una fotografía, como un solo ente, pero detrás de él vienen otros entes que lo afectan, otro entorno que lo va afectando. Entonces, por eso yo digo la banca está mirando al cliente y mira a él como deudor, pero no puede ir o no puede llegar a quiénes son los clientes de sus clientes. Y eso sí lo mira el seguro. Por eso mismo digo si nosotros estamos aliviando, alentando, promoviendo que ese cliente que viene a pedirme un crédito, para que viene a pedirme un alivio, ya viene asegurado, y ese tema de que esté asegurado me está aliviando mis indicadores de cobranza, me está aliviando mis indicadores de cartera, pues lo podamos premiar también en alguna medida de tasa. Estoy hablando a futuro. Hay ejemplos que los hay en el mundo, en Colombia no los hay, pero en el mundo se están dando, eh, en donde la persona dentro de su cuestionario de solicitud de crédito habla que él tiene seguro de crédito, que él está protegido, pues le da mejores puntos para su análisis de crédito y de cartera. Entonces, pues puede ser un tema de la venta. Ahorita yo también quiero mirar una problemática que se nos va a dar y que se nos está dando a todo nivel, que es el decreto 560. Me parece que es un error porque estamos pensando en el momento del pánico, estamos tomando decisiones en el momento del pánico. El decreto 560 me parece que es un error en este momento porque va a fomentar el hecho de que las empresas y los deudores accedan a beneficios para declararse insolventes. Existiendo ya la ley, existiendo todos los parámetros, la ley 1116, como lo permitía, el hecho de facilitar ahorita, pues me parece que acentúa la tormenta perfecta. Porque ahora van a entrar a pensar con la cabeza caliente a tratar de buscar soluciones porque estoy asustado por la iliquidez. Entonces, ¿a costo de qué? O sea, ¿a quién me llevo? Evidentemente el gobierno lo hace para fomentar el empleo y la existencia de las empresas. ¿Pero a costo de qué? De otros empleos y de otras empresas que se va a llevar. Entonces, pues, yo creo desde ese punto de vista que también se tendrían que tomar acciones o que también tendríamos que pensar en que no es el momento para seguir atizando ese fuego, para seguir alimentando los vientos de la tormenta perfecta, porque nos va a llevar a situaciones aún más catastróficas. Por alentar el empleo y por alentar la existencia de las empresas, pues vamos a venir afectando a otros tantos empleadores, a otras tantas empresas, porque a ellos son los que les van a dejar de pagar. Evidentemente también a la banca, y la banca va a estar cada vez más dura, será más difícil la barrera de cruzar cuando yo tengo que mostrar que dentro de mis estados financieros atrás hay una cartera que la estoy dando por incobrable o que la voy a cobrar a muy largo plazo, cuando yo tengo que presentar mi mejor fotografía, mi mejor rostro para que pueda acceder a de crédito aún más blandas o menos costosas. Ahí vamos a tener una pregunta, pues me voy a saltar unas cositas porque vi unas preguntas que tienen que ver con lo que Álvaro acaba de decir, el tema del decreto 560, que es un tema que han preguntado bastante en el tema de insolvencia y que por ahí hay algo, pero vamos a ver si una vez evacuado esto lo tocamos. Me voy a saltar y le voy a poner una pregunta a Oscar, una pregunta, y te tocó, Oscar, te tocó, que es la pregunta que hoy todo el mundo se hace. Esa pregunta se hace todo el mundo. Todo el mundo en el sector financiero se hace esa pregunta, todo el mundo deudor financiero se hace esa pregunta. Y voy a mirarlo desde tres ópticas, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en qué sentido? Resulta que uno tiene el universo
de clientes, Banca Mía tiene un universo de clientes, cualquier banco tiene un universo de clientes, a esos clientes uno los puede partir en un arbolito y poner en una rama, poner a los clientes a los que se les dio alivio, en otra rama a los clientes que no se les dio alivio, por alguna razón, no lo cogieron, no se les dio, lo que sea. ¿Qué va a pasar ahora con los clientes que se les dio alivio y sí pagan? ¿Qué va a pasar con los clientes que se les dio alivio y no van a pagar? Que va a ser un porcentaje grande. Esos que se les dio alivio, se les dio 3 meses, como decías tú en la introducción, y pasaron esos 3 meses, pero no tienen plata y no van a pagar. Y a los que no se les dio alivio, también hay 2 arbolitos o 2 ramitas. La ramita de los que siguen pagando sin ningún inconveniente, lo que decía Álvaro, aquellos que solamente tenían frío y se les puso una cobijita y ya porque no se les impactó mucho como a otros, y a los que no van a pagar. Entonces, ya se acerca julio, se acerca ya julio es el otro mes, se acerca julio y se acerca el acabarse los alivios, el término de los alivios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Oscar? Bueno, sí, efectivamente esa es la pregunta como tú mencionabas. Pues mira, la visión que tenemos es que, o mi visión personal es que, pues esta es una situación que nos va a acompañar un buen rato, ¿no? Lo decía Camilo esta mañana en su intervención, estamos hablando de que los impactos se verán en 2021 y principios tal vez del 2022 alcancemos a tocar alguna afectación. Así que lo que creo que corresponde en esta siguiente etapa es poder entrar a identificar el nivel de afectación real de los clientes. O sea, los alivios fueron una medida de emergencia, digamos que estamos en plena situación y había que hacer algo con la cartera. De hecho, pues fueron medidas aplicadas en muchos casos de forma masiva, ¿no? Digamos que la situación es generalizada, había que hacer una aplicación de los alivios y la medida fue, en la mayoría de los casos, estándar para todos los clientes. Entonces, algunas entidades, en el caso nuestro, conseguimos periodos de 4 meses como mínimo, o a la mayoría de los clientes, periodos de 4 meses de gracia. Otras entidades otras entidades lo que han hecho es postergar mes a mes las cuotas. Digamos que cada quien ha adoptado su propio mecanismo, pero ha sido un diseño generalizado para todos los deudores. Yo creo que ahora lo que viene es poder entender y poder diagnosticar cuál es el verdadero nivel de afectación de cada cliente y a partir de ahí construir una solución que sea más estructural. Venimos de una situación transitoria, una medida de emergencia. Ahora entendamos cuál es la situación de cada deudor, qué tan afectado se vio su flujo de caja, cuál es su capacidad de reactivación y de poder generar nuevos flujos y construyamos a partir de ahí esa medida o esa alternativa para el cliente que ya no podrá ser una medida tan estándar para todos, sino que tendremos que empezar a construirla para cada uno de estos colectivos según su nivel de afectación y según sus necesidades de reactivación, porque no hay que desconocer que el crédito es necesario para poder acompañar esa reactivación de los deudores. Sí. Una última pregunta, ya me están cortando, me están diciendo que corte, no voy a hacer caso, me van a regañar, pero quiero una sola pregunta, que reuní varias del público en una sola, y habló algo de eso Oscar en su introducción, y es, si cobranzas, ya hablando de cobranzas, solo cobranzas, en el ciclo de crédito voy a hablar solo de cobranzas, no voy a hablar de mantenimiento, no voy a hablar de originación, solo cobranzas. En cobranzas hablamos de la negociación como un aspecto fundamental para la normalización de la situación de los grupos o de los segmentos que yo vaya a identificar. ¿Qué piensan ustedes de cómo debería ser esa negociación? Miren que, por ejemplo, Álvaro nos dice que la negociación con la ley de insolvencias, no, tal vez otro tipo de negociación, pero no esa. ¿Cuál es la negociación o cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál debería ser la posición del acreedor financiero para el tema de negociación con sus clientes? De negociación, aspectos de negociación. ¿Va a ser por teléfono? ¿Va a ser una negociación en donde tenemos que poner conciliadores? ¿Va a ser una negociación en donde tenemos que poner expertos a que vayan a las empresas e identifiquen la necesidad? ¿Cuál va a ser esa o cuál va a ser los tips, las variables de negociación? Y con esa terminamos antes de que me regañen. Ok. Yo quisiera la pregunta para
para los... Ok, yo quisiera adelantarme un poquito en ese mismo sentido. Muchísimas empresas, muchísimos empresarios no tienen el acceso ni el poder de negociación para poder llegar a atenderlo. Entonces, pues evidentemente esa va a ser una de las soluciones de tener su cartera asegurada, en el sentido en que le va a favorecer el poder de la negociación. ¿A qué voy? Ese empresario que tiene su cartera asegurada no es el que se tiene que sentar para venir a negociar, bien sea en la ley 1116, bien sea en los promotores del decreto 560, o bien sea en la negociación directa comercial, porque favorablemente al haber trasladado el riesgo de esa cartera, a ese empresario ya lo indemnizó, ya me indemnizó la aseguradora. Yo ya accedí al flujo de caja, ya me indemnizaron el hecho de que mi cliente me dejó de pagar o el obligado comercial me dejó de pagar. Entonces, desde ese punto de vista, la invitación es a que traslade ese riesgo, a que no lo tenga que asumir, y menos si no tengo ni la estrategia ni el expertise para trabajarlo en ese mismo sentido. Entonces, el hecho de trasladarlo, pues quien va a estar sentado en la negociación de la cobranza, con una premisa muy importante, sin deteriorar la relación comercial que tienen cliente-comprador, el que va a estar detrás es una aseguradora. Y la aseguradora no va a estar solamente negociando por la deuda que tiene con Álvaro Mora, con una sola persona, o con Bonds and Credit. La aseguradora se va a sentar con muchísimos, con una misma deuda delegada por muchísimos o por otros tantos asegurados que tenían una deuda con ese mismo acreedor. Entonces, pues es un parámetro muchísimo más fácil, es una negociación que va a ser completamente diferente, ya no estoy negociando con un proveedor, estoy negociando con el sistema financiero, ya no va a ser lo mismo por una deuda pequeña con Álvaro Mora de 2 millones o con una deuda grande con Bonds and Credit de 300 millones de pesos. Es la sumatoria de todas esas deudas que está negociando un tercero por mí. Entonces, en esa misma facilidad, mi invitación es ahorita, hágalo por el camino fácil, por el camino que ya está diseñado y traslade su riesgo para que incluso no solamente le garantice el flujo de caja, la inversión y la cobranza. Perfecto, o sea, trasladar el riesgo a la compañía de seguros, que a la larga la compañía de seguros es la que va a negociar, ¿sí? Porque la compañía de seguros necesitará recuperar esa plata, ¿sí? Oscar. Claro. Bueno, mi visión es la siguiente. Estamos hablando de una magnitud, estamos hablando de que el sector financiero en estos casi 13 meses que llevamos de emergencia ha reprogramado la obligación para 10.5 millones de deudores. Y esto pues es un volumen significativo, considerable, si hablamos de la cartera del sistema financiero. Entonces, es que aquí no hay alternativa, o sea, es mandatorio para las entidades encontrar mecanismos de negociación que le permita a ese 10.5 deudores, más los que vengan luego, los que empiecen a entrar en mora también en los próximos meses, porque hay algunos que han hecho esfuerzos, que han venido atendiendo las cuotas de sus créditos con sus ahorros, que han venido sobreaguando la situación, pero que sin duda también van a caer en algún momento. Así que es mandatorio para las entidades encontrar alternativas de negociación. Yo creo que aquí vamos a tener que ser muy creativos, vamos a tener que ser muy flexibles en encontrar alternativas de negociación, y creo que no hay una receta única, ¿no? Por eso he comentado a lo largo de la presentación la importancia de poder identificar los clientes de acuerdo con su nivel de afectación y poder entender cuáles son sus necesidades. Ahora, desde el punto de vista de los canales, pues ocurre algo similar. Digamos que no hay un canal único para llegar a los clientes. Hay un reto importante, y es que es un volumen demasiado alto para oportunamente, con oportunidad, y esto nos lleva a tener que ser muy diligentes, muy exigentes, muy expeditos en el proceso. Seguramente allí nos va a soportar mucho el canal digital, y aprovechar también un poco que pues no hay que desconocer que después del 20 de marzo creo que todos somos un poco más digitales y cada vez tenemos más tendencia hacia lo digital a partir de la situación. Entonces tal vez el canal digital será un canal que cobre mucha más importancia para poderle llegar más rápido a los deudores. Tal vez los modelos de autogestión empiecen a cobrar un poco
un poco más de valor en estos procesos. Sin embargo, como he mencionado, pues tampoco es válido para todos. Hay clientes que requieren ser atendidos, hay clientes que no basta con hacerles una llamada virtual, un mensaje interactivo, sino que requieren que del otro lado haya alguien que le esté escuchando porque el cliente tiene una afectación y necesita ser escuchado, desahogarse, contar un poco su situación y encontrar empatía del otro lado de la mesa. Entonces, creo que esto nos lleva a que tengamos que ser muy creativos, muy flexibles y trabajar arduamente en encontrar ese tipo de soluciones. Bueno, muchas gracias. Yo quiero pedirle disculpas. Primero es que tengo aquí bastantes mensajes de personas que querían hacer preguntas. Ya me están diciendo que corte desde hace rato, ya me han regañado, varias veces me han regañado porque no he terminado, ya van a ser las 12:30 y necesitan media hora más de almuerzo. Entonces le pido disculpas a las personas de las preguntas. Hemos debido tener un poquito más tiempo porque el tema está muy bueno. De hecho, yo he tenido otras interrogantes que tengo aquí que no se pueden seguir desarrollando desafortunadamente. Álvaro, Oscar, muchísimas gracias. Creo que fue de mucho valor los conceptos, las experiencias que han dado. Creo que nos llevamos algo muy positivo, algo que vamos a guardar y que podemos empezar a pensar en lo que viene. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, disculpas a la gente y pues seguimos. Vamos al almuerzo, creo, y seguiremos. Muchísimas gracias. Ok. Hasta A ustedes, luego. muchísimas gracias a todos los participantes.